Bienvenidos, queridos alumnos, a una nueva sesión de nuestro curso de lenguaje. En esta ocasión vamos a desarrollar uno de los puntos más importantes dentro de la gramática normativa, el uso de mayúsculas. En general, las mayúsculas tienen un fin específico. Las palabras, como bien sabemos, no tienen la misma importancia dentro de un enunciado. Para resaltar a aquellas cuyo protagonismo es mayor, para resaltar aquellas palabras que por su significado merecen una especial relevancia, es que nosotros usamos las letras mayúsculas. Ahora, es cierto que según el mensaje y según la persona a quien lo ofrece, esa relevancia puede variar. No obstante, existen ciertos usos que son obligatorios para todos. Y justamente estos usos obligatorios son los que nosotros vamos a mostrar hoy día. Atención por aquí. Primero, las mayúsculas se usan en los nombres propios de personas. Por ejemplo, Beatriz, Pedro, Juan, Julio, Miguel Ángel, etc. En los apellidos, obviamente, Quispe, Mamani, Palomino, González, Ramírez. Pero ¿qué ocurre cuando esos apellidos son compuestos? Si el apellido inicia con el artículo, entonces se escribe con mayúscula, además del propio nombre. Entonces sería Beatriz La Rosa. Pero si el apellido se une al nombre particular mediante un nexo, mira aquí, el nombre de la persona y solo el nombre de familia. Es decir, el nexo y el artículo que acompaña se escriben con minúscula. Mira la diferencia. Beatriz La Rosa y Beatriz de la Rosa. Pero, atención, llegó la señorita de la Rosa. ¿Por qué en este caso particular debe escribirse el nexo con mayúscula? Porque en este caso particular, este nexo se convierte en la primera palabra del nombre propio. Por eso, aunque se escriba Beatriz de la Rosa, cuando iniciamos el nombre con este nexo, tendrá que escribirse así, ¿no? La señorita de la Rosa, el ingeniero de la Cruz, el poeta de la Sota, van a empezar con mayúscula. Una precisión, no vaya a ser que se me olvide luego. Si bien es cierto, aquí he colocado punto y coma y aquí mayúscula, este es un uso metalingüístico. Es decir, solo lo empleo porque voy a separar una enumeración de oraciones. Pero normalmente, después del punto y coma, se escribe en el uso cotidiano, normalmente se escribe con minúscula. Esta es una aplicación metalingüística. Animales. Los nombres de los animales también merecen su mayúscula. El gato Copito, el can Firulais. Ahora, en este caso he puesto los nombres comunes para que tú te des cuenta de la diferencia. Y además quiero señalar, no se deben escribir entre comillas. Tu nombre no lo pones entre comillas. ¿Por qué vas a colocar entrecomillado entonces el nombre de tus animales? A veces ponemos en la casita del perro, ¿no? Firulais, y le ponemos entre comillas. Eso es un error. Error que también se cometen en algunas instituciones cuando escriben, por ejemplo, Colegio Nuestra Señora de la Piedad y lo ponen entre comillas. O Cuartel del Ejército General fulano de tal y entre comillas. Esos son errores, son nombres propios, no deben ir. Ahora, si el nombre está solo, igual, con mayúscula. Babieca, caballo del Cid. Rocinante, caballo del Quijote. Los nombres de animales se escriben con mayúscula. Igual que los de cosas singularizadas. Por ejemplo, el Santo Grial es el cáliz con el que Cristo ofició la última cena. Es un cáliz especial, entonces es un objeto particular. Igual con la tabla redonda o mesa redonda
alrededor de la cual se sentaban los caballeros del rey Arturo. La espada Excalibur. Excalibur va con mayúscula. Igual que Tizona o Colada, las espadas del Cid. ¿No? Excalibur, la espada del rey Arturo. Entonces son cosas singularizadas. También los nombres de divinidades. No importa que se trate de divinidades paganas, como Zeus, jefe del panteón de los dioses griegos, o Huiracocha, el supremo hacedor del mundo, o Anubis, ¿no? Entonces tenemos acá mitología griega, mitología inca, mitología egipcia. Puede ir acompañado o no de la palabra Dios. En este caso, la palabra Dios es usada con minúscula. ¿Cuándo se escribe Dios con letra mayúscula? Solo si esa palabra Dios alude a las tres grandes religiones monoteístas. Es decir, para los, en orden cronológico, judíos, cristianos y musulmanes, la palabra Dios se escribe con mayúscula porque solo tienen una divinidad. Ella es muy devota, su fe está en Dios. A veces estos dioses tienen nombres particulares. Por ejemplo, los musulmanes usan la denominación Alá y los de la tradición judeo-cristiana suelen utilizar Yahvé o Jehová. También en esos casos se escribe con mayúscula. 2. Los sobrenombres, seudónimos o apelativos, es decir, estos términos que reemplazan al nombre propio de la persona. El sabio es el sobrenombre del rey Alfonso X. La católica, el sobrenombre de la reina Isabel I, ¿no? Ambos monarcas de España en distintos momentos. Entonces, estos sobrenombres, y se llaman así porque acompañan al nombre, sobrenombres se escriben con mayúscula, pero date cuenta, el artículo no, solo el nombre, el artículo no. Los seudónimos son falsos nombres. Por ejemplo, Ricardo Reyes Basoalto firmaba sus obras como Pablo Neruda. Félix Rubén García Sarmiento firmaba sus obras como Rubén Darío. Estos nombres particulares, nombres artísticos, se escriben con mayúscula. Y lo mismo se aplica a los apelativos o apodos, como Jefferson La Foquita Farfán o Ernesto Che Guevara. Ahora sí, estos apelativos o apodos sí se escriben entre comillas o de lo contrario se escriben en letra cursiva. Preferible es este uso, entre comillas. Los nombres de dinastías, es decir, los apellidos de las familias que reinaron en algún lugar. Por ejemplo, los Borbones constituyen la actual casa reinante en España. Los Romanov son la familia, bueno, ya desaparecida, de quienes reinaron en Rusia. Ahora, aquí están con artículo o sin él, pero están como nombres de familia. ¿Qué ocurre si aparecen como adjetivos? Por ejemplo, aquí, Borbones modifica a reyes o Romanov modifica a soberanos. En estos casos, como aparecen como adjetivos, se escriben con minúscula. Solo cuando son nombres van con mayúscula. A veces designamos las obras de los autores con sus apellidos, como aquí. El museo adquirió 2 Humareda y 2 Sabogal por los pintores peruanos, Humareda y Sabogal. Entonces, en estos casos en que el apellido designa la obra, también se emplea mayúscula. Acompáñame por aquí para seguir. Nombres geográficos. Los topónimos son los nombres de lugares. Entonces, la cordillera de los Andes, de los Alpes, del Himalaya, las Rocallosas, son nombres particulares. En cambio, el nombre del accidente, cordillera, montaña, volcán,
etcétera, se escriben con minúscula. Entonces acá tenemos volcán minúscula, pero Etna mayúscula. Igual ocurre con los nombres de aguas o hidrónimos. El mar Muerto, el mar Rojo, el mar Caribe, el océano Atlántico, océano Pacífico. Solo el nombre particular es el que va con mayúscula. Y si se encabeza con preposición, como sucede con lago de los esclavos, lago de los osos, bahía de Paracas, entonces el término lago, bahía, etcétera, o como aquí cordillera, se escribe con minúscula y solo el nombre particular con mayúscula. Existen además los usos por antonomasia. La antonomasia es una denominación que resalta algún tipo de característica, la particulariza. Por ejemplo, ¿cómo le decimos a Lima, la capital del Perú? La ciudad jardín. ¿Cómo se le dice a París, capital de Francia? Ciudad luz. ¿Cómo se le dice a Nueva York? La gran manzana. Entonces, estos usos estilísticos también deben escribirse con mayúscula. El mismo criterio se aplica a las vías, jirones, calles, paseos, alamedas, carreteras, etc. Por ejemplo, paseo por el jirón de la Unión. Aquí nos faltaron, ahí está. El jirón de la Unión, la plaza 2 de Mayo o el paseo Colón. ¿Se dan cuenta? Los nombres comunes con minúscula. En nombres astronómicos propios, es decir, galaxia, constelación, estrella, satélite, cometa, con minúscula. Y la denominación particular, ahí sí, mayúscula. Por ejemplo, el Sol es el centro del sistema planetario, el cual integra la Vía Láctea, nombre de una estrella, nombre de una galaxia. En la constelación Orión brillan Rigel y Betelgeuse. Nombre de la constelación, nombre de estrellas. Pero cuidado, si la palabra sol alude a la sensación de luminosidad, uy, qué rico sol hace, vamos a la playa, le escribes por WhatsApp a tu amigo. Entonces, en ese caso, la palabra sol se escribe con minúscula. Igual ocurre con luna, si es que te refieres a las fases. Por ejemplo, qué oscura está la noche, no hay luna. O mira qué linda está la luna llena. En esos casos, mira, tanto sol como luna se escriben con minúscula. En los nombres de los signos zodiacales, pero solo si como tal van a funcionar. Solo funcionan como nombres. Ella nació bajo Aries. Yo soy del signo Virgo. Pero si aparecen así, como cualidades, Juan es Géminis, Rocío es Capricornio, entonces se escribe con minúscula, porque es como decir, Juan es amable, Juan es alto, es una característica, no es el nombre del signo. Ese uso de las mayúsculas para el nombre del signo se aplica también a los símbolos que los representan. Por ejemplo, si decimos que nació bajo la balanza, quiere decir que ella es del signo Libra. A mí me protege la Virgen. Es que soy del signo Virgo. Y en esos casos, balanza, Virgo, se escriben con mayúscula. Los sustantivos y adjetivos de nombres de entidades, organismos o sus dependencias también se deben escribir con mayúscula. Pero ojo, muchas veces estos nombres son locuciones en las que empleamos artículos o preposiciones. Entonces, ¿qué palabras van con mayúscula? Solo, como dice acá, los sustantivos y adjetivos de esos nombres perifrásicos. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas. Ahí está, Ministerio de Energía y Minas. La Municipalidad Provincial
de Lima. Ya aquí ya está resaltado, ¿no? Entonces, tienes el sustantivo, tienes el adjetivo. Igual acá. Gobierno regional de Cusco. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Letras. Departamento de Fiscalización. Departamento de Recursos Humanos. Área de Planeamiento. Secretaría de Atención al Consumidor. Es decir, cada estamento, cada dependencia, cada oficina de un cuerpo complejo, de un cuerpo institucional, también escribirá su nombre con mayúsculas. Continuamos nuestra clase señalando estas reglas que corresponden ahora a la escritura de los nombres de libros sagrados. Tal es el caso de Biblia, para la tradición judeo-cristiana, el Corán para los musulmanes, o Talmud para los judíos. En estos casos, no solo el libro sagrado ha de escribirse con mayúscula, sino también el uso antonomástico, es decir, el uso estilístico, aquella denominación que sirve de su equivalente, como Sagradas Escrituras, cuando nos referimos a la Biblia, o Santos Evangelios cuando remitimos al Nuevo Testamento. De la misma manera, cada libro que integra este conjunto llamado Biblia también debe escribir su nombre con mayúscula. Entonces, Apocalipsis o Génesis deben encabezarse así. Cuando se trate de cualquier obra creada, sea un libro, una revista, un libro, una composición sinfónica, un cuadro, debe escribirse con mayúscula la primera letra y el nombre de la obra debe usar letra cursiva, ¿no? Que es ligeramente inclinada. Entonces, 100 años de soledad, el nombre de una novela. Romancero gitano, libro compuesto por García Lorca, es un poemario. Las señoritas de Aviñón o Las Meninas, que son cuadros, uno pintado por Picasso y el otro por Velázquez. Ahora, date cuenta de algo. Dentro de este título, Las señoritas de Aviñón, hay un nombre propio. Es una locación en Francia. Entonces, por ser nombre propio, obviamente debe escribirse también con mayúscula. Igual ocurre con la novela Un mundo para Julius, de Bryce Echenique. Se escribe la letra inicial U y Julius, un nombre propio. Entonces tenemos novelas, poemarios, cuadros, composiciones musicales, como El Cóndor pasa. Películas como La teta asustada, Lo que el viento se llevó. Programas de televisión como Cuarto Poder o el que dirigía el fallecido Marco Aurelio de Negri, ¿no? La función de la palabra, ¿no? Y que de vez en cuando todavía emiten y que es muy bueno. Esculturas como El Pensador. Entonces, repito, en estas obras de creación solo la primera letra con mayúscula y además el nombre ha de escribirse en cursivas. Si se trata de publicaciones periódicas, diarios como El Comercio, La República, mensuarios, o sea, aparecen cada mes, como National Geographic o Muy Interesante. Semanarios que aparecen cada semana, como Hildebrand en sus 13. Estas publicaciones periódicas deben llevar, además
de la palabra inicial deben llevar mayúscula en la primera letra de cada nombre o cada adjetivo, es decir, en la primera letra de las palabras significativas. Igual ocurre con documentos oficiales, por ejemplo, Tratado de Libre Comercio con China, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, esas letras iniciales de las palabras significativas van con mayúscula. O Constitución Política del Perú, Código Penal, Código Civil. En el caso de decreto ley, decreto legislativo, resolución ministerial, se escriben con minúscula, salvo que se acompañen del número que las particulariza. Entonces, al particularizarlas ya no hablamos de cualquier decreto legislativo, de cualquier resolución ministerial, de cualquier decreto ley, sino de uno en especial. Entonces, en esos casos, como se acompaña de ese número que particulariza, el término decreto legislativo, decreto ley, resolución ministerial, resolución de alcaldía, etcétera, se escribirá con mayúscula. Los nombres de las festividades pueden ser estas religiosas o civiles, pero deben escribirse los nombres con mayúscula. Tal es el caso de Semana Santa, Domingo de Ramos, Viernes Santo, Navidad o Día de la Madre, Día del Pisco Sour, cada palabra significativa. En los nombres de torneos y competencias, igualmente, en cada palabra significativa. Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Libertadores de América. Bueno, América es nombre propio, así que ya lleva. Este criterio de nombre propio también aplica a los nombres de productos, es decir, a las marcas comerciales. Tú habrás notado que acompañando al nombre en la parte superior, así como volada, aparece un circulito que encierra una C o una R, que significa copyright o registrado. Estos nombres identifican, son propiedad de alguna compañía, de algún dueño de un negocio, etc. Entonces, como nombres propios que son, deben escribirse también en su letra inicial con mayúscula. Por ejemplo, el modelo Yaris de Toyota. Igual podríamos decir el modelo Impreza de Subaru, el modelo Elantra de Hyundai, el modelo Civic de Honda, el modelo Edge o Ranger de Ford. Entonces, los nombres de modelos y los nombres de las fábricas son marcas registradas. Con los medicamentos, tú sabes que existen los de marca y los genéricos. El genérico es el nombre del compuesto y el nombre de marca justamente alude, ¿no?, a ese registro. Entonces, Apronax, por ejemplo, se escribe con mayúscula y corresponde al naproxeno. Naproxeno es el nombre genérico, se escribe con minúscula. Los nombres de los productos también alimenticios, por ejemplo, aceite ideal, galletas morochas, chocolate sublime, avena 3 ositos. Pero, atención, hay una peculiaridad. Andando el tiempo, algunas marcas pasan a identificar a todo el producto. Son, por lo general, las marcas que se hacen más populares. Por ejemplo, nosotros vamos a la tienda y compramos un Quaker. O de repente vemos en un restaurante, ¿no?, Quaker con leche. Pero Quaker es una marca.
La palabra Quaker, que designa a esa avena cocida bebible, se escribe con minúscula, a pesar de que viene de esta marca, ¿no? La marca Quaker, la del viejito, decía su propaganda, pero es solamente un tipo de avena. Kleenex, llamamos a los pañuelos desechables, y el nombre viene de la marca más popular, la marca inventora, Kleenex. Anda, hijo, cómprate un baygón para matar las cucarachas, y viene del insecticida creado por la empresa Bayer. Entonces, cuando el nombre comienza a ser usado de forma genérica para resaltar las características y se convierte en el símbolo, ¿no?, de este tipo de producto, entonces ya actúa como nombre común y se escribe con minúscula. En las denominaciones oficiales de premio, ojo, es la denominación, el nombre del premio. Por ejemplo, Oscar a Mejor Actriz, Premio Princesa de Asturias, Premio Nobel, Premio Nobel de Literatura. ¿Ya? En estos casos, como son las denominaciones oficiales, ¿ya?, Premio Nobel de Literatura, Oscar a Mejor Actriz, entonces se escribe con mayúscula en cada palabra significativa. Pero, si se refiere al objeto que lo representa o al ganador de ese premio, entonces se escribe con minúscula. Nos visita el Premio Nobel de Literatura 2010. ¿Y quién es este señor? Es Mario Vargas Llosa. Entonces está aludiendo a una persona. O la ganadora mostró su Oscar al público. Entonces, ¿a qué se refiere? A la estatua que representa el premio cinematográfico. Se escribe, por lo tanto, con minúscula. Los nombres de cursos o los nombres de profesiones solo dentro de contextos, académicos o curriculares. Por ejemplo, mi hermano es licenciado en biología, ostenta el grado de bachiller en ingeniería civil, aprobó Derecho Internacional Público, nombres de cursos. En cualquier otro contexto se escribe con minúscula. Por ejemplo, hoy vamos a estudiar la biología de los vertebrados, entonces biología con minúscula. O si decimos la ingeniería avanza al ritmo de la tecnología, entonces ingeniería se escribe con minúscula. Toda persona tiene derecho a la identidad, en ese caso la palabra derecho se escribe con minúscula. Si el nombre de un curso fuera muy largo, lo más adecuado es colocar mayúscula solo en la palabra inicial. Y para diferenciar el nombre del curso, para limitarlo, se escribe entre comillas. Por ejemplo, se matriculó en Introducción a la Interpretación de Textos Medievales. De esa manera nosotros logramos diferenciar y al mismo tiempo cumplir la regla. Continuemos con las reglas principales para el uso de mayúsculas. Cuando nosotros realizamos las clasificaciones taxonómicas, empleamos la lengua latina. Obviamente se rige esta por sus propias reglas. No vamos a colocar tilde, por ejemplo. Pero sí estamos obligados a usar mayúscula en el primero de los nombres. Además, siempre estas denominaciones científicas deben escribirse en letra cursiva. Por ejemplo, Solanum tuberosa, nombre científico de la papa, o Pimpinella anisum, nombre científico del anís. Si designamos con la expresión latina al
orden, género, familia, especie, entonces debemos también, porque se trata de un taxón, mantener la mayúscula. Familia Solanae. Pero si ya castellanizamos el término, por ejemplo, en lugar de decir Homo sapiens, en lugar de decir Hominae, decimos homínidos, en lugar de Solanae decimos las solanáceas, en lugar de Leguminae decimos las leguminosas. Esos términos ya castellanizados se deben escribir con minúscula, como aquí, cosecha de solanáceas o mamífero roedor. Fíjate de qué manera la palabra roedor ahora funciona como un adjetivo de mamífero. Por lo tanto, ya no es el nombre, además tampoco está en la lengua clásica y se escribe con letra minúscula. En los cómputos históricos y también los geológicos, por ejemplo, el Renacimiento, que corresponde no solo al movimiento de renovación que surgió en Italia, sino es el nombre de toda una época, como aquí. Es una época que marca el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces, siendo usado igual que se dice Edad Media, Edad Moderna, como un periodo histórico, entonces se escribe con mayúscula. Repito, lo mismo ocurre para las marcas geológicas. El Pleistoceno incluye 4 pisos: el Gelianiense, el Calabriense, el Iocense, el Taranteniense. Pero si se escribe este término ya no como un nombre, sino como un adjetivo, es decir, si acompaña este término a la palabra era, periodo, época, etc., entonces se escribe con minúscula, como en esta oración. El tiranosaurio vivió en la era jurásica. La palabra jurásica ahora es un ¿qué? Es un adjetivo de era. Y el megaterio vivió en el periodo Pleistoceno. Ahora Pleistoceno ya no alude a la era geológica. Pleistoceno está modificando a la palabra periodo y por eso se escribe con minúscula. También se utiliza mayúsculas para la denominación de los acontecimientos de carácter universal, como las revoluciones. Tal es el caso de Revolución Francesa. Si hablamos de la Revolución Cubana, Revolución China, etc., solo la primera letra, la palabra revolución, es la que debe escribirse con mayúscula. Una excepción es el término revolución industrial, en el que las dos palabras se escriben con mayúscula. ¿Pero por qué? Porque revolución industrial ya no alude al acontecimiento, sino revolución industrial alude a un periodo de innovación tecnológica. Por eso, ambos términos con mayúscula. La Revolución Francesa inició en 1789. La unidad del Imperio Español laminó la Reforma, es decir, el inicio de las llamadas guerras religiosas. Con la Égira se inicia el cómputo del tiempo, ¿se entiende?, de los musulmanes. También debe emplearse mayúscula en los nombres colectivos, ¿ya? Que tienen un carácter institucional. Por ejemplo, la Iglesia. Y al decir la Iglesia no debe intervenir en el manejo del Estado, o la Iglesia se pronunció sobre ese asunto, entonces el término Iglesia alude a la institución. El término del que se acompañe el adjetivo se escribe con minúscula, ¿no? Católica, ortodoxa, copta, evangélica, mormona, etc. El magisterio peruano, y aquí se alude al colectivo de profesores, o el parlamento sueco, que equivale a decir poder legislativo sueco. Fuera de ese contexto en el que nosotros hemos indicado el uso de mayúsculas, entonces se escribirá con minúscula. Por ejemplo, se derrumbó esa iglesia y aquí no se refiere
al clero, ya no se refiere a la institución, se está refiriendo a una construcción. La actriz leyó su parlamento, ya no se refiere a un poder del Estado, sino a la parte de la obra que ella está representando. Juan Ramón Jiménez ejerció su magisterio poético sobre la generación del 27. Entonces, magisterio ya no es el conjunto de profesores, sino se refiere a la labor que realizó este poeta español sobre la generación de García Lorca, Alberti y otros. También se debe emplear las mayúsculas para diferenciar las formas de Estado o de gobierno. Por ejemplo, la corona española, que es como decir la monarquía. El imperio inca, como por aquí escribimos imperio español. ¿Ya? Entonces, la denominación de imperio, forma de organización política, se escribe con mayúscula. Imperio romano, imperio británico, imperio español, imperio inca, pero solo la palabra imperio, el gentilicio del que se acompaña, inca, romano, británico, español, minúscula. La República Argentina, esta es una denominación oficial, por eso se escribe en ambos casos, en ambos términos, con mayúscula. Pero si yo escribiera la República Mexicana, entonces todo debe ser escrito con minúscula, por una razón, no es la denominación oficial. O sea, República Francesa, República Argentina son denominaciones oficiales, pero República Mexicana es una expresión antonomásica, porque en verdad el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. ¿Ya? Para la formación de abreviaturas personales, hay que aclarar eso, acrónimos y siglas, también debemos usar mayúsculas. Si decimos abreviaturas personales es porque aluden solo a personas. Entonces, doctor, señor, profesor, ingeniero, reverendo, general, etc., deben usar mayúscula al inicio. Pero las abreviaturas comunes, como cuenta corriente, manzana, jirón, avenida, etc., esas abreviaturas se escriben con minúscula. En las siglas, aquí no importa si la sigla es la denominación propia o es una denominación común. Por ejemplo, Documento Nacional de Identidad o DNI, CD o Compact Disc, DVD, son términos comunes, pero como siglas se escriben todos en mayúscula. Igual, repito, que si fuera nombre propio, como Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el caso de los acrónimos, las cosas varían. Los acrónimos son palabras que resultan de reducir una frase a solo los sonidos iniciales. La diferencia entre el acrónimo y la sigla es que en toda sigla hay deletreo, DNI, CD, DVD, UNMSM. Tú no vayas a decir la UMS, ¿no? Esta terminación silábica no existe en el español. Entonces, hay deletreo. En cambio, en el acrónimo la pronunciación es silábica. ¿Qué pasa si el acrónimo propio tiene hasta 4 letras? Todo va con mayúscula. Por ejemplo, Universidad Nacional de Ingeniería. Oficina Nacional de Procesos Electorales. Instituto Nacional de Estadística e Informática. En estos casos, entonces, hasta 4 letras, todo en mayúscula. Pero si el acrónimo tiene 5 o más letras, entonces ese acrónimo propio
solo lleva mayúscula al inicio. Minedu, Ministerio de Educación. SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Fundeu, Fundación del Español Urgente. Indecopi, INAMIF, etc. ¿Ya? En las citas textuales. Una cita textual es la repetición ad pedem literarum, o sea, al pie de la letra, de lo que algún personaje dijo o escribió. Por ejemplo, Vallejo escribió: hay, hermanos, muchísimo que hacer. La cita es harto conocida y por eso solamente colocamos suspensivos. Toda cita textual debe iniciarse entonces con letra mayúscula y se coloca entre comillas. También se escribe con mayúscula después del signo de cierre de interrogación o admiración. De hecho, aquí hay que colocar mayúscula porque se trata del inicio de una oración, ¿no? Ahí está. ¿Cómo? Ahora fíjate, ¿cuándo? ¡Qué barbaridad! Aún no lo creo. Date cuenta de que la letra se halla directamente después del punto del signo de cierre. Por eso se escribe con mayúscula. En cambio, mira en la oración de abajo. También puede redactarse de esa manera. Ahora se interponen comas enumerativas. Ya no se inicia después del punto, sino después de la coma. Y en ese caso, la palabra que viene a continuación se inicia con minúscula. Entonces, solo es después del signo de cierre, de interrogación o admiración. Finalmente, también se debe colocar mayúscula tras los puntos suspensivos, solo si se da inicio a una nueva oración. Recuerda que los puntos suspensivos sirven para realizar una pausa de suspenso, de emoción, una pausa de efecto en una elocución. Cuando se traslada al plano escrito, entonces los puntos suspensivos señalan esa pausa. Y cuando lo vea, le daré una sorpresa. Entonces, aquí estamos continuando la idea anterior. Rematamos el enunciado. En cambio acá, fíjate, hay un cambio. El hecho es tan doloroso que hablemos de otra cosa. Cambió. Esta oración no completa la anterior. Se trata de un nuevo pensamiento. Entonces se inicia con mayúscula. Para precisar el correcto uso de mayúsculas, es necesario que también sepamos y disipemos de esa manera las dudas cuando debemos usar las minúsculas. En primer término, cuando se trate de tratamientos de cortesía, don, doña, mi estimado, etc. Luego, los nombres de meses, días, estaciones, ¿no? Lunes, martes, miércoles, junio, julio, agosto, septiembre, verano, primavera, salvo cuando estos nombres, siendo comunes, designen algún periodo o circunstancia especial. Por ejemplo, mayo del 68 es el nombre de una serie de revueltas de estudiantes que luego sobrepasaron la dimensión académica y cambiaron la vida cultural de Francia y por extensión de buena parte del mundo. Primavera de Praga es un periodo durante el cual hubo una reacción por parte de la burguesía respecto del dominio del socialismo en la antigua República de Checoslovaquia.
Esta primavera de Praga es entonces una denominación que le da Occidente a ese periodo, igual como se habla de la primavera árabe para referirse a la serie de levantamientos contra regímenes de carácter dictatorial en el mundo árabe. O septiembre negro. Durante este mes se celebraron, septiembre, en 1972, las Olimpiadas de Múnich, y se lo denominó negro porque un comando palestino cometió actos terroristas contra la delegación israelí. Los nombres de religiones, ¿no? Fíjense ustedes, catolicismo, islam, hinduismo. Los nombres de lenguas, Juan habla francés, Cervantes es el maestro del español, el latín es una lengua muerta, mi hermano estudia aymara. Nombres de monedas, gastó $10, gané 1.000 euros, se encontró un sol, la corona es la moneda de Suecia. Los nombres de movimientos filosóficos, políticos, ¿no? El marxismo se inicia en 1848, el positivismo es una corriente creada por Augusto Comte, el arielismo debe su nombre a la obra de José Enrique Rodó. Las leyes de axiomas, teoremas, etc. Por ejemplo, teorema de Pitágoras, ley de gravitación universal. Ahora tú dirás, pero ¿por qué Pitágoras está con mayúscula? Porque se trata de un nombre propio. Pero si hubiéramos colocado, por ejemplo, en álgebra se ve teorema del resto, entonces todo sería con minúscula. Las etapas o ciclos educativos, como secundaria, primaria, universidad, bachillerato, también se escriben en minúscula, salvo que sea la denominación oficial. Por ejemplo, jefatura de educación secundaria, ¿no? Algo así. Maestría en gestión pública, entonces bachillerato, maestría, doctorado, se escriben con minúscula, pero el nombre particular del doctorado o de la maestría, eso sí, en mayúscula. Las divisiones administrativas como distritos, región, prefectura, los nombres de platos y bebidas como aquí, ¿no? Arroz con pato, fíjense, arroz con pato, chicha morada, pisco sour, con minúscula. Los puntos cardinales, el centro comercial al norte de Lima, se encuentra al sudeste de La Paz. Pero si este nombre del punto cardinal integra una locución propia, entonces sí se escribe con mayúscula. Por ejemplo, Corea del Norte, Dakota del Sur. Nombres de enfermedades, SIDA, gripe española, mal de Alzheimer. En este caso se trata, como en el caso de mal de Parkinson, de la denominación de un investigador, un médico que se encarga de averiguar o trata de curar ese mal. Entonces, cuando se pone así, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, denominados en homenaje a esos investigadores, el apellido obviamente se mantiene en mayúscula. Pero si solo escribimos padece Alzheimer, sufre de Parkinson, entonces habrá que escribirlo con minúscula. Las notas musicales también se escriben con minúscula. Los cargos, los títulos, también se escriben con minúscula. Presidente del Perú, alcalde de Los Olivos, conde de Cañete, marqués de Cañete, conde de la Florida. Entonces, esos títulos, cargos, dignidades también se escriben con minúscula. Y para terminar, recuerda que también se emplea minúsculas en el caso de ciertos nombres propios que devinieron en nombres particulares, en nombres comunes. Por ejemplo, John Lennon, el Beatle, usaba quevedos. Se refiere a esos lentes redonditos
semejantes a los de Harry Potter, pero un poco más pequeños. Y el nombre de Quevedos se debe a que fue don Francisco de Quevedo, el poeta barroco español, el personaje que tal vez los usó primero, pero sí los popularizó. O él era un Don Juan, en alusión al personaje que universaliza el teatro español, ¿no? Zorrilla escribe Don Juan Tenorio, inspirado en El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, y este Don Juan Tenorio, para referirse al hombre galante, al seductor, así como igual se emplea el término Casanova en referencia al aventurero italiano Giacomo Casanova. Pues, cuando se designa a personas que tienen esas actitudes, entonces termina el nombre convirtiéndose en uno común. Hizo de Celestina, casamentera, en alusión al personaje de la tragicomedia de Calisto y Melibea, ¿no? La obra atribuida a Fernando de Rojas. Juan voló en un Zeppelin, en alusión al dirigible inventado por el alemán von Zeppelin. Bueno, ese tipo de globo aerostático, que parece una salchicha alargada, entonces se llama así en honor a su creador. Cuando se refiere al globo aerostático, se escribe con minúscula. O mi perro es un Rottweiler, mi perro es un Doberman. Entonces, aquí sucede que el criador o creador también, ¿no?, de la raza es el que lega su nombre al producto. Ahora, ¿qué ocurriría si decimos tigre de Bengala, gato de Angora? En esos casos, como Angora, Bengala son regiones, son topónimos, entonces debe escribirse con mayúscula. Bien, espero que te haya sido útil esta clase, pero recuerda lo que siempre digo, sin práctica no es posible realmente asimilar bien y, sobre todo, en la parte de redacción y ortografía, no es posible dominar las técnicas y las reglas que van a orientar su uso. Recuerda que tu habla es tu presentación y en el plano escrito el conocimiento de la puntuación, del uso de mayúsculas, de la tildación, etcétera, forman parte de la imagen que tú proyectas hacia los demás. Y esto es muy importante hoy que vivimos la era de las comunicaciones. Espero que leas mucho para que tomes modelos, que escribas con propiedad cuando uses el WhatsApp o cualquier otra red social y así poco a poco irás interiorizando estas reglas que hoy te hemos enseñado. Nos vemos en otra oportunidad.